Este, para la primera pregunta, la respuesta sería, como se trata de del movimiento del carro, se trata de un movimiento global, ya que se consideran los edificios, los carros, o cualquier otro obstáculo en el camino del carro, ya que en un movimiento, en el plano de movimiento particular, el carro se mueve solo de manera lineal, cosa que la vida real no pasa. En este caso, como se va a considerar dicho modelo para plantear el problema, existe un movimiento en el eje X y en el eje Y. Por ende, las variables que se necesitan para este plano, para poder resolver el problema en este plano, sería velocidad en X, aceleración en el eje X, fuerza del motor en el eje X y fuerza de la oposición del aire, ya que el aire, como se sabe, va a generar resistencia al movimiento del vehículo en el eje X, como también para el eje Y, velocidad en el eje Y, aceleración en el eje Y, fuerza del motor en el eje y la fuerza de la oposición del aire en el eje Y, ya que el aire golpea el carro de todos lados. Para la segunda pregunta, se utilizaría la fórmula de sumatoria de fuerzas, que es igual a masa por aceleración. Pero pero como se está hablando de un plano global, hay que adaptarla para los dos ejes. Entonces, en el caso del eje X, sería la fuerza del motor, que es la que empuja, que hace que genere, que va en la misma dirección del movimiento del carro, la fuerza de resistencia del aire, que se restaría a la del motor, ya que estaba en dirección opuesta a la fuerza del motor, y esto sería igual a masa por aceleración en X. La masa es la misma en ambos casos. Y en el eje Y sería lo mismo prácticamente, pero con fuerza del motor en el eje Y, fuerza de oposición del aire en el eje Y, masa y aceleración en el eje Y. Para la pregunta 3 de la parte uno, como se dijo previamente, las fórmulas que se utilizarían para este problema sería la de sumatoria de fuerza más de masa por aceleración. Por ende, si se quiere llegar a cierta aceleración, esta se despejaría la aceleración, donde quedaría una fórmula más o menos similar a fuerza al motor menos a fuerza de oposición del aire sobre masa. Con esto quiero llegar a que entre mayor sea la fuerza del motor, se va a generar una mayor aceleración, lógicamente, pero también se puede comprobar matemáticamente por el despeje de la ecuación. Entonces se podría decir que la aceleración es inversamente proporcional a la fuerza del motor. Si uno aumenta, el otro también aumentará. Este. Para la pregunta 4, este programa que seleccione debe ser uno el cual me permite declarar variables, matrices y fórmulas. Por ejemplo, MATLAB, en el cual pero hay un problema aquí. MATLAB no conoce sobre física, no conoce las ecuaciones. Por ende, pero ahí está lo que me permite MATLAB. Al declarar las variables, matrices y fórmulas, yo le puedo indicar, digamos que una fórmula como que la posición es igual a posición inicial más delta t, que es la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial, por velocidad, que es la derivada de posición. Yo le tengo que indicar eso mediante código. Y gracias a las matrices, donde estas se pueden generar digamos, de tal número a tal número, me puede generar un montón de elementos por los cuales, mediante código igualmente le digo a MATLAB que los ingrese en las fórmulas que yo declaré y que me dé los resultados. Y gracias a esta gran cantidad de resultados, me permite monitorear cómo se está desplazando el motor dependiendo de los inputs o de las variables que yo le ingrese. Este, para la parte 2, pregunta 1, tenemos que en este problema se van a generar diferentes ecuaciones, como la ecuación de posición, la cual ya dije, velocidad, que sería velocidad inicial, más delta t, por aceleración, que es la derivada de velocidad. Y entonces, para poder solucionar ese problema se necesitaría un sistema de ecuaciones, pero en este caso no se podría aplicar. Ahí es donde entra el método de Euler, ya que es una herramienta que consiste en encontrar iterativamente la solución de cada una de las ecuaciones diferencial de primer orden y valores iniciales conocidos por un rango de valores. O sea, este sí nos permite, mediante este método de Euler, sí nos permite poder solucionar el sistema de ecuaciones, que es esencial para poder resolver este tipo
este problema del reto. Y finalmente, para la pregunta 4 de la parte 2, se da el primer paso, que es clear all, que si tengo previas variables establecidas, los estaría borrando para dejar todo limpio. Y de ahí empiezo a declarar variables como delta t, posición, tiempo inicial, velocidad inicial, aceleración, etcétera. También tengo la masa y las otras variables necesarias para ese problema. En el paso 2, le estoy diciendo que, que que se generen las matrices con las cuales yo voy a generar un gran número de elementos, los cuales voy a iniciar a fórmulas que ya más adelante voy a explicar, y así poder monitorear cómo se va cambiando, cómo va cambiando las respuestas dependiendo de qué inputs yo le vaya poniendo. En el paso 3 se da un ciclo for, en el cual va a ir por cada uno de los elementos de las matrices y va a poner dichos elementos dentro de las urnas que yo le estoy ingresando en el paso 3. Y finalmente, en el paso 4, estoy usando plot para poder graficar, le doy el título de la gráfica y le estoy diciendo cuál es el eje X y cuál es el eje Y en cada una de las figuras. Gracias.